Bienvenidos a un nuevo episodio más de Eclipsol. Hoy estamos con Gaby Naomi. Gaby, un placer tenerte, bienvenida. Aplausos. Nuestra primera invitada. Estoy súper feliz de estar acá. Realmente. Sí, con mis dos amigos. Sí, tenemos ya años de amistad que se fueron puliendo a través de todo este tiempo. Y eso que nos dejó un buen tiempo, Gaby. Nos dejó un buen tiempo. Yo creo que la mayoría que le conoce a ella sabe que vamos a hablar. Pero quien no te conoce, quiere conocerte. Entonces, Sí. ¿cómo vos te presentarías? Yo soy Gaby Martínez, soy paraguaya y estuve haciendo los últimos 2 años, estuve haciendo misiones en Europa, específicamente Alemania. También recorrimos Suiza, Francia, Madagascar, que es en África, Ujú. y Brasil. Y- Wow. En muchos países. Pero, ¿por qué todos esos países recorriste? O sea, ¿qué empezó todo para que vos puedas viajar a esos países? Sí, realmente empezó hace mucho tiempo. Yo crecí como cristiana y realmente me conecté con Dios o tuve mi propia relación con Dios Ujú. cuando le empecé a preguntar a Dios qué es lo que Él quería hacer con mi vida. Tipo, esa era mi pregunta, mi duda, mi ansiedad, ¿verdad? Yo no ¿Cuál es tu sabía. llamado? Sí, mi llamado. Y no tenía ni idea hasta que eso fue cuando yo tenía como 16 años. Wow. Empecé a preguntarle a Dios y eso me empezó a conectar con Él. Empecé a leer la Biblia por mi cuenta, empecé a orar, a escucharle a Dios. Y Él me dijo a través de la Biblia, ¿verdad? Que me dedique a hacer música que le conecte a Dios. A través de la Biblia. Sí, yo estaba leyendo la palabra y yo le preguntaba como por 5 meses a Dios cuál es mi llamado, cuál es la misión que tengo acá en la tierra. Y Él me hizo leer el Salmo 43, que dice, y me dio un cántico nuevo para darle alabanzas, y muchos al ver esto se conmovieron y confiaron en mi Dios. Y ahí entendiste vos que Dios te dio un llamado, o sea, el Espíritu Santo te Sí. hizo discernir que vos tenés un llamado para la música. Sí, y fue una convicción muy fuerte que tuve de hacer música que le conecte a Dios y a la gente. Y empecé con eso, empecé a cantar en la iglesia, empecé a hacer música propia, trabajé. Ojo. Ujú. Yo hace 8 años que estoy en el Ministerio de Artes. Ujú. Y en uno de los primeros nacionales pasaste vos con tu familia a predicar. Ay, Y decís, wow, ¿quién es esta familia que sirve al Señor? Y de ahí supe que vos hacías música, ujú. componías, ya subías ya en YouTube, tipo hace años que ya estabas en eso. Sí. O sea, siempre fuiste como esa chica de llamado y eras firme vos. Ujú. No, siempre fuiste firme en tu llamado. Sí. Yo veía tus videos. Después, ¿qué más hacías? ¿Todos subías a YouTube en esa época? ¿O hacías? Subí a YouTube, pero también cortos más a Instagram. Ajá. Sí. Y empecé a escribir música propia y me dediqué a ser compositora por 3 años. Trabajé a tiempo completo por internet, de forma Wow. independiente, con Wow. gente de todo el mundo. Admirable. Eso también fue un llamado de parte de Dios, el que Sí. haga ese emprendimiento. Sí, y todo surgió desde ese versículo. Y después el tema de las misiones se conectó mucho tiempo después de eso. En el 2023 Dios me dijo, te quiero llevar a otro nivel. Eso fue al comienzo del año y Dios me confirmó de diferentes formas, pero yo ni me imaginaba que era ese otro nivel. ¿Y cómo te diste cuenta que esa era la voz de Dios, el que te quería llevar a otro Qué nivel? buena pregunta. Sí, Qué buena realmente yo todos los años, tipo comienzo el año, preguntándole a Dios o pidiéndole que me dé una imagen, un sueño o una palabra para el año. Porque hace mucho tiempo yo hacía mis metas del año y realmente siempre fallaba, tipo siempre era, al final del año no hice nada y me re frustraba. Pero desde que le empecé a preguntar al Señor, ¿qué vos querés que yo haga? Me daban así cosas chicas o cosas que yo no había pensado antes.
O frases como esta, ¿verdad? Te voy a llevar a un nuevo nivel. Y entonces, después de que él me da esa palabra, es como un pensamiento o una imagen que se me viene. Yo anoto, eso es lo primero que hago. Y después Dios se encarga de confirmarme a través de gente o de la Biblia. Y mientras se va confirmando voy sintiendo, este fue Realmente fue Dios. de Dios. Es una convicción que pasa de semana a semana. Sí, Vos sí. sentís constantemente decir, wow, ¿qué es esto? Sí, siempre busco confirmación y siempre viene también. Gloria a Dios. Entonces, Se nota algo que justamente vos tratás siempre con temor de hacer la voluntad Sí, de Dios. De sí. que no sea un sentimiento propio, voy a hacer esto, sino que venga realmente de parte de Dios. sí, así mismo. Entonces ese año me ofrecieron, o sea, me invitaron a ser parte de una escuela de discipulado bíblico en Alemania, que tenía un enfoque en música y en adoración para Dios, O ¿verdad? sea, era tu proyecto, tu palo, ¿no? O sea, era- Me encantaba todo lo que era, pero era totalmente imposible, era como, no sé. Yo siempre tuve el sueño de viajar, quería ir a Estados Unidos, pero después de terminar el colegio intenté y no se me abría, ni una puerta se abría y yo dije, bueno, es un sueño mío, una idea humana. Entonces cuando salió lo de Alemania yo dije, no, tipo, Encima Ni ahí, Alemania, vos sí. alguna vez estudiaste alemán. no sabía alemán, no tenía familia, no tenía ¿Duolingo? nada. Duolingo ni siquiera. Pero después sí empecé, ¿verdad? Pero le dije a Dios, tipo, la idea, el plan más loco de todos que me vaya a Alemania. Pero si es tu voluntad, que se abra. Y desde ahí empezaron los milagros y que me llevaron a hacer misiones y a ir a todos estos países. Pero surgió O sea, de una palabra. Era imposible al principio que ocurriera esto. Totalmente. O sea, era... Chicos, perdón, estoy golpeando acá. Gracias. Sí, eso, así la hago a Abby. Cuando estaba haciendo mucho ruido, yo le agarro las cosas y le quito afuera. Había mi hermanita. Abby, mi hermanita. Bueno, Continuando. continuando. Entonces, ¿cuáles eran esas imposibilidades que vos veías Ujú. para que se cumpla eso de parte de Dios? Sí, primero era el dinero, que es vivir en Europa por 4 meses y después Montón, hacer es mucho. 2 meses en otro país que no sabes cuál es. Entonces son 6 meses iniciales que La neta, eran un año, o sea, es mucho dinero en Europa otra vez. Ajá. Totalmente así descabellado pensar, ¿verdad? Entonces ese era uno y también la visa, porque para estar en estos países de Europa, no todos, Claro. pero estos tenés que tener una visa especial. Y nunca se le había dado una visa a una persona que quería estudiar en esta escuela bíblica, porque el gobierno decía que no era como... Justificable. Sí, no era una universidad real. Ajá. Entonces, Eso por el hecho de que sea una universidad cristiana. ellos creen que sí. Y también no es así una universidad donde estudias en medicina o abogacía, sino es discipulado. Entonces, bueno, y esas eran las imposibilidades que Dios totalmente rompió Pero eso vos sabías antes de viajar o durante el viaje. antes de viajar. Antes de sí. viajar sabía el monto de dinero que necesitaba y los profesores me dijeron, es difícil que vengas porque nunca se le dio a nadie una visa, a un internacional. Y para otros países es más fácil, pero con Paraguay Tipo realmente Latinoamérica. sí, le Ajá. tienen más de... A mí en cada aeropuerto me hacía mucho problema, contaban los días que yo estaba ahí. No sé, muchos, sí, regulaciones para gente de Paraguay o de Latinoamérica, no confiaban. Entonces ellos me dijeron, es muy difícil que realmente puedas, pero si es de Dios, se va a abrir. Y con eso, O sea, imagínate escuchar otra vez que ellos te digan eso. Y pones así, sos bienvenida, vení, ya está todo libre, no. No, que ellos Es no te muy confirmen que es difícil. muy difícil. Sí. Eso como que te Wow. baja también el ánimo y ese entusiasmo. Claro, es decirte, che, vení, pero no sé si va. Mm. Tipo, es Sí. como un choque otra vez. Vos te vas. ellos me dijeron,
nosotros creemos que Dios puede hacer el milagro, pero también me abrieron lo real físico, lo que yo tenía que hacer, ¿verdad? Te presentaron eso- la situación. Sí, Esta es la sí. situación. Y realmente Dios rompió cada una de las imposibilidades, porque proveyó todo el dinero completamente, y fui la primera persona creo que de Alemania que se le dio esta visa de estudiante para estudiar en una escuela de discipulado bíblico. Y fue... Está al lado nuestro. Acá, chicos. Fuiste la pionera de todo ese cambio, como que allanaste el camino Sí. para que demás personas puedan hacer también eso. Esta es la cabrera. Eso me dijeron Paraguayas. ellos. Eso me dijeron ellos. Fue como un rompimiento porque ellos tuvieron muchos problemas con visa y Dios decidió abrir todas las puertas para que yo pase. Entonces yo sabía que era totalmente de Dios que yo esté ahí, que no era una idea mía nomás irme a Alemania porque sí. ¿Y cuál fue el problema de la visa que llegaste a tener? Porque recuerdo que a últimos días fue que vos nos comentaste Sí. de que ya estábamos haciendo la despedida, pero todavía estaba en duda si vas a viajar. Ay, sí, cierto. Che, yo a llenar en fe. Ay, sí. Sí, no se viajo, pero Y despedida. ya estábamos haciendo la fiesta de despedida y ella seguía todavía con dudas si iba a viajar o no. Sí, qué locura, me había olvidado esa parte. Pero sí, yo había solicitado la visa de estudiante y ellos me dijeron, esta fecha te vamos a dar, que era un viernes. Y yo tenía que estar el domingo en Alemania. Y yo dije así, bueno, ese viernes, yo también hacía planes locos, ¿verdad? Tipo, ese viernes me van a dar la visa y voy a comprar el ticket para el domingo. Carísimo, ¿verdad? Pero estaban los planes, ¿verdad? Entonces llegó el viernes, ni una palabra de la embajada. Nada. Y el domingo yo tenía que, ya empezaba la escuela. Fue muy fuerte, muy difícil, o sea, lloré Estresante. mucho, estresante, pero yo sabía que Dios me llamó allá, ¿verdad? Y algo iba a pasar. Y ese lunes le escribí a la embajada y me dijeron, no sabemos cuándo, pero bueno, vamos a ver, tipo. Y yo dije, bueno, yo ya me había despedido de mis amigos, ya era así, tipo, Chicos, venga para abajo. me dejaron ir ya. Chicos, Y ya sí, no tengo todavía, ¿verdad? Ya tenía el dinero, ya tenía todo, pero no tenía ese la aprobación de. final, ¿verdad? Y entonces yo dije, ese lunes yo no voy a salir de mi cuarto hasta que yo tenga paz y hasta que tenga una palabra de Dios y algo pase. ¿Cómo fue ese lunes? Fue Por favor. llorando en mi pieza, adorando, leyendo la palabra y haciendo guerra espiritual todo el día. Y a la tarde me escribieron, podés irte como turista y cuando te aprueben envía tu pasaporte, te sellamos y ahí tenés tipo los dos. Wow. Y ya así, ese es un plan loquísimo, pero la embajada me envió esa solución. Entonces yo, bueno, Ya, no. ya tenías toda tu maleta, todo preparado. Sí, ya estaba todo. Y ahí fue loquísimo porque eso me dijeron un martes. El miércoles compré el pasaje y el viernes salí y llegué una semana tarde. Pero lo que era imposible empezó ahí a romperse. O sea, ya se había roto con la provisión del dinero, pero Wow. tuve mucha resistencia para terminar, realmente. Y mucha fe también, porque no es fácil. Ya No. el lunes tenía que estar allá, ya era martes y seguía todavía acá. O sea, imagínate, la decepción y el desánimo está, porque eso ya tenía que estar. Ya tenía que estar ayer Sí, domingo, ¿entendés? sí. Ya tenía que estar viajando y no pasaba eso. Igual, aún así, ¿conoces la palabra de Habacuc 2? Aunque tardare, no tardará, sino que va a llegar eso. Y tipo es así, tipo está tardando pero no tarda otra vez. Sí. Tipo va a cumplir otra vez el Señor, vamos a poner por ahí porque sí. Yo. Sí. Yo soy el que edita. Dale, Ya me está dando mamita. trabajo. Ya me estresaste y ni siquiera terminó. Ok. Mentira. Volviendo al tema, ya estás allá. ¿Qué haces allá? ¿Cómo es la experiencia allá en Alemania? Fue realmente increíble. Son 4 meses de parte teórica, donde como es una escuela de discipulado, Ajá. te disipulan para ser un seguidor de Cristo, ¿verdad? Entonces,
toda la parte así tipo de sanidad del corazón, cómo ser un discípulo, estudiar la Biblia, 4 meses de parte teórica y 2 meses de parte práctica, sí. Entonces, como yo tenía un enfoque en alabanza y adoración, los lunes y viernes teníamos otra vez un programa especial donde hacíamos adoración, donde componíamos canciones, donde explorábamos diferentes formas de arte, ¿verdad? También hicimos un tour por Alemania, Francia y Suiza, llevando alabanza, nos íbamos a casas de oración y teníamos que adorar con gente con idiomas, o sea, con muchos idiomas, tipo suizo, alemán, inglés, francés, español. Y encontrábamos una forma de igual adorar juntos a Dios, ¿verdad? Ya no era el mismo lenguaje, pero sí el mismo espíritu. Sí, exactamente. ¿Y casa de oración sería tipo como célula? ¿Tipo en cada casa o como en una iglesia? Casas de oración. Ajá. Es un concepto que tienen allá, Ajá. que son lugares como, sí, un edificio que se dedica a tener oración 24 horas, 7 días a la semana. Y se va llenando los horarios, o sea, tienen como calendarios de los horarios que ya tienen cubiertos. Ajá. Entonces van llenando y la gente se va y tienen todo, o sea, todos los instrumentos que te puedas imaginar. La mejor preparación para que la gente ore y adore y se hace intercesión, adoración, la gente va y baila, o sea, tipo, todo lo que sea para estar completamente conectados a Dios, ¿verdad? Y la gente se va y participa. Wow. Entonces nos O sea, íbamos la gente ahí. dice yo quiero participar y ellos le agendaban un lugar o ellos primero corroboraban quién eran o ellos invitaban. Para servir, tipo para cantar o para hacer intercesión, sí, tenían que anotarse y creo que le conocían a la persona. Pero si querías asistir nomás a la oración, ahí libre. Era muy lindo. Y yo ahí aprendí a como salir de mi caja. Yo ya había sido líder de alabanza como por 8 años en nuestra iglesia. Pero ahí era hacer alabanza y adoración con gente que no entendía mi idioma. Ni vos suyo. Sí. Gente de todas las edades. Y yo tenía que buscar y teníamos que buscar como equipo igual hacer un ambiente de adoración y de alabanza. Y era así, romper estructuras, de nuevo la palabra que Dios me dijo, llevar a otro nivel, ¿verdad? Wow. Y aprendí muchísimo en ese tiempo, fue hermoso. ¿Cuál fue el aprendizaje que más te llevaste en ese tiempo? En el primer tiempo en Alemania fue que cuando yo me fui, como yo había sido directora de alabanza en Paraguay por 8 años por ahí, yo ya tenía mi forma de hacer, ¿verdad? Y la forma de adorar en Latinoamérica es súper diferente a la de Alemania o la de Europa. Tiene su variante de alrededor. Totalmente. ¿Cómo es, por ejemplo? Y acá en Latinoamérica, también en Brasil, es mucho volumen, guiarle a la gente así con fuerza, hablar entre las canciones, así muy... Es muy avivado, ¿no? Sí, avivado. Y ella es tranquilo. No se habla casi entre las canciones. Es así, totalmente tranquilo. Y al comienzo me dieron una noche, me acuerdo, para dirigir. Y yo me fui así. Lo mismo que hacía en Paraguay, hice allá. Y les chocó. Era así. ¿Para bien o para mal? Para mal. Claro. Para mal. No me dijeron, pero yo sentí que fui como que yo le... ¿Y cómo te diste cuenta de eso? ¿Tipo te dijeron o vos preguntaste después o pillaste el momento? No, yo me daba cuenta en el momento que era muy fuerte y estaban así... Claro, algo nuevo. Muy nuevo, ¿verdad? Y realmente no vi que la gente conectaba. Y esa noche me sentí muy mal realmente, porque era como yo ya había hecho eso por tanto tiempo y de nuevo me sentía así como la nueva, ¿verdad? Y le pregunté, Señor, ¿qué es esto, verdad? Y me dijo... No es en todos los lugares, no es lo mismo, pero igual el espíritu está ahí. Wow, o sea, espíritu es el mismo. Sí, no porque en un lugar sea más fuerte o un lugar sea más despacio, el espíritu cambia. Solamente
el espíritu tiene que guiarme de nuevo. O sea, él es el director de alabanza, no yo, ¿verdad? Entonces, O sea que ahí te desmoldaste. y tuve que guiado por el cambiar, Espíritu Santo. Sí. tuve que cambiar mi estrategia para llegar a esa comunidad Claro. y aprender, no su idioma porque todavía el alemán me cuesta, estoy aprendiendo, pero era el idioma como del corazón. Y después de ahí, ya fueron 4 meses ahí en Alemania Ujú. y tuviste que ir a otro lugar. ¿A qué lugar fuiste? Y ahí fuimos a Madagascar. El Wow. proceso de Hay elegir fue... una historia otra vez. Fue- Madagascar. Sí, ¿Ustedes tuvieron que elegir el lugar o ellos le eligieron Sí. a ustedes? nosotros elegimos y fue simpático porque todavía no nos habían dicho los países, pero yo tuve un sueño, así un día random, tuve un sueño tipo dormida, soñé que estaba en una jeep, una camioneta, Ujú. y había estaba la ventana abierta y yo saqué así mi cabeza y era todo arena. Un desierto. Y yo, sí, un desierto más o menos. Pero yo sabía que era África. Y me desperté y yo así, seguro algún día me voy a ir a África. Y Eso fue durante Alemania. eso fue en Alemania, sí. Ok. Y eso fue como un sábado y el lunes nos dijeron, bueno, hoy le vamos a anunciar a los países que se pueden ir, ¿verdad? Y el primero era Tailandia, el segundo era Perú y Bolivia, los dos juntos, y el tercero Madagascar. Y yo dije, Vi la película. Perú. no sabía el mapa. No. Y a través de ese sueño y nos dieron un día para orar y decidir, ¿verdad? Ay, qué bueno eso. Sí. Qué bueno eso. Pero Sí, también- ahora, Pero fue así en un tiempo muy corto. corto, como para que no estemos así 1000 años decidiendo, Decidiendo. ¿verdad? Pero de nuevo Dios confirmó que era África. Entonces, ¿Cómo confirmó otra vez? con la palabra. Tipo, estaba leyendo y me dio un capítulo que era en Ezequiel 37, creo. Y yo sentí muy fuerte esta palabra que es sobre los huesos secos. Sí, no, era... es Perdón, bueno. Así que Bueno. Después buscan en Google. No, era. 40 pausa. Era 40. Una cosa. Pero yo sentí de parte de Dios, tenés que llevar y declarar cuando llegues a Madagascar. Y así, bueno, ¿verdad? Entonces eso y también la paz, tenía paz de ir a Madagascar. Entonces decidí Eso es bueno, y sentir paz. sí, muy clave. Bien paz. Las paredes. Perdón. Perdón. Se iba. Gracias. Pero me siento a escuchar. Pero fue muy simpático porque yo me olvidé de esa palabra que Dios me había dado en todo el viaje. Hasta la guerrera. Hasta el último lugar que estuvimos, que estábamos en la selva. Y estábamos haciendo un tiempo de intercesión con los locales, ¿verdad? Ajá. Y era así, Madagascar. en Madagascar, sí. Era mitad la intercesión en inglés, mitad en malagasy. En malagache también es. Ese es su idioma. Entonces era así una combinación súper interesante. Y de repente yo me acordé, yo tenía una palabra que tenía que decidir, que compartir, decir, ¿verdad? Entonces me fui y busqué lo que yo había anotado y compartí, ¿verdad? Quiero compartir una palabra que siento que es para este lugar. Y empecé literalmente a leer el capítulo. Y la líder de los Malagasy empezó a llorar. Wow. Ay, Y ella no, me cosa. Me dijo, esa fue la palabra con la que yo empecé mi ministerio. Wow. Y fue una palabra Fuerte. que pasó por fuego porque hace 2 años por ahí casi todo su ministerio se fundió porque ella se enfermó, no había más dinero. Tipo, Ellos trabajaban con niños en una tribu en la selva y era como que esa palabra venía a darle otra vez esperanza de que lo que Dios le había dicho No muere. se iba a Ajá, cumplir, sí, ¿verdad?
Entonces fue así, en el momento exacto, esa palabra que Dios me trajo a memoria. Y fue tan o sea, simpático, ¿verdad? Pero yo salí de ahí, terminó el tiempo de intercesión, me fui a colgar mi ropa y me picó un escorpión. Y yo sentí así, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Se me arruina. Cumplí mi misión. Recorrió la buena carrera. Bajar. Sí. No, Y pero a es mí- desesperante. O sea, a mí me dio, fue muy doloroso, pero a mí me dio miedo porque a mi líder, un año atrás le había picado una escorpión en un país de África y él alucinó por una semana. Y yo así, y si este es, ¿verdad? Ya veía todo. Dios, Jesús. Pero después me dijeron los locales, no, este no es así de venenoso. Y me dieron ahí unos remedios, ¿verdad? No sentí mi dedo por todo el día, pero... Fue en el dedo de la picadora. Sí, Sí, porque agarraste tu ropa, ¿no? sí, estaba acá en el cuello. Y me pasó, ¿verdad? Pero yo, o sea, me parece simpático Ahora. ahora, Ahora es momento. simpático. la anécdota. Ya está negro. Pero lo que me fue, lo que me di cuenta es que justo después de dar esa palabra, directamente yo sentí como un ataque del enemigo porque fue directo así. Es que sí. Nosotros no, en todo el tiempo de Madagascar no vimos un escorpión, hasta ese momento. Tipo, y yo vi como que al enemigo le enojó, pero nada, eso fue lo único, tipo, no me morí. Tipo, ya dice nada. Viví. Y acá estoy, creo. Una pizza. A veces Pizza, la por verdad, favor. Ah, güey. Chico, me voy. Mentira. yes. Bueno, eso... Espera. Ok. ¿Y el sueño? El sueño. De la visión que tuviste. Ah, se cumplió esa visión. Que habías tenido en el sueño. Hija, cierto. Fue re cool. Porque Por el cual, chico. para mí que hay que repetirse esa parte. Porque viste que me quedé una hora prediciendo. Bueno, pero Yo creo que no recuerdo nomás. Pero para mí es Ah, bueno. Sí. Para las listas. Creo que yo me voy. Bueno, lo que pasó es que ese sueño inicial que yo tuve sobre estar en un jeep, en el segundo lugar que nos fuimos, que se llama Fort Dauphin, que es en la parte más pobre de Madagascar. Llegamos en el avión y nos viene a recoger la señora que nos iba a cuidar y vino en ese auto que yo había soñado. Y ya hacía todo, ese fue. Está mi chabra. Y por 2 semanas estuvimos con ese auto yéndonos a nuestro Wow. ministerio a predicar y realmente era un auto muy cool. Tipo, nos subíamos en el techo y nos íbamos por la selva y tipo, era muy cool. Hasta que me chico. Mamá no sabía eso. Mamá, si ves este video. Esa fue la parte más pobre de Madagascar. Sí, sí. Y fue peligroso esa aventura. En la salud sí, porque Madagascar está entre los 10 países más pobres del mundo y esa zona era la más pobre de Madagascar. O sea, llegamos ahí y 2 días después... Pasar necesidad. No, nosotros no, pero llegamos y 2 días después nos empezamos a enfermar. Porque la comida era muy rica, realmente era muy rica, pero no sabíamos qué tenía y fueron 3 semanas muy difíciles porque casi todo el equipo estaba enfermo, uno se levantaba, otro se caía y era así. Mira que la cocinera puede ver esto. Mentira. Pero sí, en términos de peligro, era peligroso, pero no tanto así de robo y eso, no sé, no Y me de tu acuerdo. comodidad era demasiado diferente, ¿no? Era muy diferente, o sea, todo fue tranquilo. Madagascar se parece en cierto sentido a Paraguay, tipo el clima, los árboles,
Ciertas comidas se parecen mucho, pero ir a la selva, ese fue wow. Tipo, ahí fue toda mi estructura, porque se rompieron porque fue como volver en el tiempo. No había agua, no había luz. Vivíamos en unas casitas así tipo de madera, pero que te acostabas y sentías toda la arena, ¿sí? El baño era era una casita, sí, un hoyo nomás así, todos enfermos. ¡Ufale! Ahora sí te puedo tomar. Sí. Y después el baño, o sea, tipo la ducha era con palangana nomás. Y todo el día llovía mucho, era temporada de lluvia. Entonces sí o sí llovía como 2 veces al día y después salía ese sol, ese que es húmedo. Y tipo toda arena, entonces estabas con barro todo el día. Por 2 semanas fue muy desafiante. Sí. O sea que se parece mucho a las historias de la Biblia. Tipo, Sí. Dios le dio una visión a Daniel, a varios profetas, pero no todo fue color de rosa, sino que pasaron otra vez Total. por el horno ante el rey Babilonia, el rey Darío. O sea, ante problemas, ante incomodidades pasaste, pero Dios fue fiel, porque te confirmó la visión que tuviste allá en tu comodidad, Sí. en la bendición, pero también pasaste la bendición en una situación escasa y de prueba, porque no es fácil estar ahí. Y si te confirmó, te da la esperanza, ok, vale la pena sufrir esto. Sí. Tipo, ¿sentiste eso vos? Totalmente, totalmente. O sea, yo nunca viví tantos desafíos y sí, tantos desafíos en mi fe y en la vida como en estos tiempos de misiones. O sea, todo. Antes sí pasé por desiertos y pruebas de fe, pero nada comparado con las montañas de imposibilidades que Dios me hizo pasar a través de eso. Una pregunta. ¿Estarías, o sea, uno nunca sabe, ¿verdad? Nosotros confiamos en Dios en el futuro. Nosotros no puede llegar a través de visiones así porque hizo contigo y demás, pero vos decís que vale la pena todo lo que pasaste. Totalmente, totalmente, porque realmente no hay un gozo, una felicidad más grande que estar cumpliendo lo que Dios te dijo. O sea, Y es ver lo la que- fidelidad. sí, sí. Yo no digo que todo el mundo tiene que hacer misiones o todo el mundo tiene que componer canciones como yo lo hago, pero todo el mundo debería buscar el propósito que Dios les dio y cumplir eso. Y cuesta todo, pero realmente yo creo que por esa razón estamos en la tierra, y si hasta que no se llegue a ese punto siempre nos va a faltar algo, no vamos a sentir que cumplimos algo. O sea, todas las otras cosas que podamos ganar es como, ¿y para qué hice eso? ¿Para qué tuve todo este dinero? ¿Para qué tuve todos estos logros en mi vida si no cumplí el propósito de Dios? Por eso que Jesús siempre nos instruyó a hacer recompensas en el cielo, que todo lo de la tierra eran añadidura nada más, Sí. pero que nos enfoquemos directamente en el cielo porque ahí está la verdadera recompensa. Sí. ¿En algún momento sentiste que tu fe tambaleaba en todo eso? Un montón. Porque yo me estaba imaginando, ok, Dios me va a sacar de esto, Dios me va a sacar de aquello, pero realmente ellos también pasan por muchas pruebas de fe, de que su fe misma se tumba ante esas situaciones. Sí. Sí. Antes de cada victoria, yo sentía que me destrozaba. Tipo que estaba en. Hasta acá llegué, Señor. Bueno, ya. Literal. O sea, cada victoria vino después de sentirme rota y no puedo más y hasta acá. Y fue mucho llorar. Señor, no entiendo que vos me dijiste que tenía que hacer esto, pero todo lo físico me dice que no me voy a ir a Alemania, o todo lo físico me dice no tengo el dinero para llegar. Tipo, hay muchos no, pero al fin y al cabo tiene Sí. la última palabra. Sí. Y Dios te lleva realmente por ese tiempo de
pruebas y de cargar la cruz. Y prueba y decir, me vas a creer aunque todo lo demás diga que no. Y es la única forma era que para mí sirve es estar en mi cuarto, llorar, adorar y buscar su paz. Y así es como encontré la victoria en peleando espiritual. Escucha eso. Porque dice la palabra de Dios, como hay que orar al Señor. Con un corazón humillado, que fue justamente lo que hiciste vos, es buscarle a Dios con un corazón humillado. Señor, yo sé que con mi fuerza no puedo, sé que solamente vos vas a poder hacer esto. Y en medio de toda esa prueba vos decidiste adorar, no criticar, no preguntar el por qué, sino simplemente rendirte, humillarte. Y eso fue lo que te llevó realmente a que pueda alcanzar esa victoria. Porque una victoria también pudiera haber sido el no ir, pero si era la voluntad de Dios, iba a ser también una victoria. Solo que a Dios le plació el hacerte pasar por eso para pulir tu fe. Y una recompensa fue el que vaya, justamente, el que se abra esa posibilidad. Y que todo salió para testimonio de otros, y para otros. Y termina tu momento de Madagascar, y ahí ¿qué haces? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, después de graduarnos, volvimos a Alemania para hacer la graduación y todo, y yo volví a Paraguay. A mí me habían ofrecido para ser co-líder de esta parte de alabanza y adoración en la escuela, y yo le dije, realmente no sé, no me fui con ese plan, y le dije, tengo que ir a Paraguay a orar. Entonces volví a Paraguay y empecé a orar, Señor, esto es lo que vos querés, tipo, yo me fui a estudiar, pero es lo que vos me estás llamando. Otra vez, a través de su palabra, me habló y dice, había un versículo que dice que Pablo y Silas estaban En la casa. estaban viajando. Estaban viajando. Bueno, pasa. Ellos intentaron irse de, no me acuerdo los nombres de las ciudades, pero intentaron irse intentaron irse a Italia y el Espíritu les cerró. Intentaron irse a Argentina y el Espíritu les cerró. Intentaron irse a Judea y el Espíritu les cerró. Intentaron irse, creo que era Jerusalén. No sé, después van a poner ahí el versículo. Pero dice que, y ahí... Otro trabajo. Me cargan de trabajo. Pero dice que ahí el Espíritu le abrió la puerta para ir. Y yo con ese versículo sentí de parte de Dios, proba. Si yo te abro las puertas y abro la provisión, soy yo quien te mando a él. ¡Wow! Probar. De nuevo yo ahí... Sí, acá hay dos cosas. sí. La palabra de Dios dice. Ya pongo el versículo. En Malaquías 3, ¿verdad? Probadme en esto y vas a ver. Y hablaba, ¿verdad?, de los diezmos y las ofrendas. Y también dice que los violentos son los que arrebatan las bendiciones. Tipo, vos dijiste y se me quedó, no salga de mi pieza hasta que sienta paz. Hasta obtener la respuesta y tú diste la respuesta. Probame en esto. Tipo, si vos supiste, si fui fiel hace meses atrás ya, voy a hacer hoy y lo voy a hacer mañana. Y fue en su vida. O sea que no dudemos de eso, porque es un testimonio vivo y real lo que ella está pasando. Y eso. Sí, y después Dios de nuevo abrió la puerta milagrosa y me fui en septiembre del 2024. Volví ya como co-líder de alabanza, y también fui parte de los líderes para ir a la nueva misión que iba a ser en Brasil. O sea, Espera, permiso. Antes de llegar a eso, en Paraguay, ¿qué estuviste haciendo? Ah, sí. saltó con la soberbia. Sí. En Paraguay volví, los primeros meses estuve compartiendo con mis líderes en el Ministerio de Alabanza. Primero un poco de la experiencia que tuve,
Y después volví a hacer composición, empecé a trabajar de nuevo Ujú. en mi trabajo de hacer composiciones para otra gente y haciendo el trámite y el plan para volver. Volví a ministrar en la iglesia, o sea, a servir en todo lo que estaba sirviendo antes, pero también con el tiempo limitado de que volvía en septiembre. O sea, ya tenías clara tu visión de que ibas a volver. Bueno, con esa palabra que Dios me dio, fui probando. O sea, veía si las puertas se iban abriendo y la gente me preguntaba, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y yo así, no sé, ¿verdad? Vamos Confía en el bien, Señor. vamos viendo. Más. Pero, ay, no me acuerdo en qué mes ya supe. Ponele que en julio ya supe que iba a volver. Sabía. Y Mentira, mentira. Y ahí seguía trabajando, sirviendo en la iglesia, pero ya con el objetivo de volver en septiembre. Y allá, volviendo otra vez a Alemania. Ahí vos tenés una pregunta. ¿Te olvidaste? Ah, también en ese tiempo ¿Qué pasó, lancé Maca? una nueva canción. ¡Opa! Porque tengo... ¿En Paraguay o allá? En Paraguay. En Paraguay, que se llama No te dejaré. La chica no paró. No paró. ¿Y de qué trata esa canción? No te dejaré. Realmente fue como un lema de todo lo que estuve pasando. Fue una canción que yo había escrito, como lo básico de la canción, como 5 años atrás. Y me encontré de nuevo con esa canción después de volver de Madagascar y todo. Y me di cuenta, esta letra define exactamente todo lo que yo estuve pasando. Entonces terminé con mi hermano, él es productor, y lancé como poniendo en letra y música lo que estuve viviendo en mi vida, en las misiones. Wow. Sí, de hecho vamos a poner. Así, fuera de papo, yo escuchaba las músicas de Gaby Martínez y me daba paz y lloraba. O sea, mis momentos más críticos, te llega a decirlo. Sí. Mis momentos más críticos, donde yo me sentía así, wow, Señor, escuchaba, le buscaba yo en YouTube y escuchaba, o sea, Wow. y te llega a decir varias veces. Entonces escucho. Es que escuchándole cantar, ya sea en Connection, que es la red de jóvenes de nuestra iglesia, o en el culto principal, pues ya te das cuenta que cantaba del espíritu, del temor de Dios, no buscando aprobación de los demás, no buscando exaltarse a ella misma, sino que exaltarle a Dios, sobre todo. Y eso se notaba muchísimo porque el ambiente cambiaba, Wow. Sí. se sentía demasiado. Y realmente viene de ese lugar. Como yo les dije, todas mis luchas son en mi cuarto y adorándole a Dios, tipo cantando. Yo no soy mucho así de orar así con palabras y tipo no sé. Tipo, Señor, yo quiero eso. Sí, no, para mí me voy, adoro y después así del corazón me sale una palabra, pero sigo adorando y realmente eso es lo que yo hago todos los días desde que así yo me conecté con Dios. Ese fue el principio y sigue siendo tipo la esencia de todo. Es tu cultura ya. Sí, entonces lo que Dios me hace, tipo me dio como misión es llevarle a la gente a ese mismo lugar que yo vivo todo el tiempo. Entonces me alegro mucho de escuchar que eso se siente. Es que, ¿qué dice la palabra de Dios? Ahí te pongo. No, el que se humilla en los secretos será exaltado. El que se humillase será exaltado y el exaltado será humillado. Hay muchos versículos sobre eso, pero sí también voy a poner ahí. Pero sí, el mensaje de todo eso es que si vos te humillas ante Dios en lo secreto, Él te va a exaltar en público. Es por eso que dice en la palabra que Jesús se humilló haciéndose hombre y estando en la condición de hombre se humilló aún más hasta la muerte y muerte de cruz. Sí. Por lo cual Dios lo exaltó dándole un nombre sobre todo nombre. O sea, ahí en Jesús mismo podemos tener ese ejemplo. Encima él estaba sufriendo y dice que recibía el agravio, recibía la ofensa y tuvo por oprobio. Tipo,
quitó eso pensando ya en nosotros, en lo que viene en el futuro. O sea, hasta Jesús pasó ese desierto. Claro, como decía el profeta, fuiste más fuerte que yo. O sea, es dejarte vencer para vencer. Es ser vencido por Dios, dejar todo y decir, Dios, me ganaste, me entrego totalmente, me humillo. Y eso te va a llevar a la victoria el día de mañana. De hecho, Ah, cierto, tenemos una invitada. Bueno. Ya veis. a ver, hola. Qué bonita. En Éxodo 14:14 dice que Dios va a pelear nuestras batallas. Con él ya tenemos la victoria. Y un ejemplo es Gaby. Se humilló, se entregó completamente y fue obteniendo victoria tras victoria. Y fue ella misma. Yo me acuerdo que su cuarto. Pero fue ella misma, o sea, no hay una regla. Obvio, hay y todo eso, ¿verdad? Pero no hay una regla que si vos orás de tal manera si vas a recibir. No, es literal lanzarte y de todo corazón, como decías, Dios se glorifica. Y luego de tu etapa en Alemania, ¿ahí qué pasó? ¿Qué hiciste después de esa etapa? Porque habías contado que fuiste a muchos otros lugares también. O sea, en la segunda etapa eso fue como líder. La segunda etapa ya te fuiste como líder, te estableciste como líder ahí. Ajá. Sí. Y luego de ahí, ¿qué fue Dios haciendo en tu vida? Perdón, en esa etapa, en la segunda vez que volví. La segunda vez, sí. Sí. Volver como líder realmente fue otra cosa. Emocionante. Sí, pero también mucha más responsabilidad y carga. Porque al comienzo yo me fui como estudiante y era como que me cuidaban y espiritualmente estaba así más... Claro, bajo sus reglas y Sí, su cobertura. sí. Pero al ser líder era como que nosotros estábamos cubriéndole a los estudiantes. Entonces tuve muchas más Desafíos. desafíos y cargas espirituales. Y era no solo guiarme a mí en mi caminar con Dios, sino guiarle a los nuevos estudiantes, ¿verdad? Entonces estuve enseñando, como les dije, mi escuela era con un enfoque en alabanza y adoración. Y yo introduje con un profesor más sobre lo que es la composición. Entonces estuve enseñando sobre composición, hicimos una presentación, hicimos también otro tour por Francia y Alemania y Suiza. Y empezamos a impulsarle a los estudiantes a tener un encuentro con él, pero también a que su adoración no sea solo una presentación artística, porque realmente había muchísimo talento, pero nosotros llevamos ese talento a que venga realmente de esta conexión con Dios. O sea, que la adoración no sea cantar lindo o tocar bien un instrumento, sino que sea: yo adoro a Dios por esto, Él hizo esto en mí y por eso yo le canto. No tanto de lo externo, sino de lo interno. Sí, ese era nuestro objetivo y realmente fue muy desafiante porque yo era líder también en mi iglesia, líder de chicas, pero esto fue un liderazgo mucho más de cerca porque vivía con los estudiantes y era discipularle literalmente todos los días. Hablar con ellos, luchar en lo que ellos estaban luchando, también jugar, ser así como Jesús estaba con sus discípulos, estar con ellos, ¿verdad? Bauticé a 5 chicas se bautizaron. No lo bautizaron. No, se bautizaron 6 estudiantes. 5, 4, 6. 6 estudiantes, pero 3 me pidieron que yo le bautice y fue yo nunca sentí a Dios tan fuerte en un tipo... Un bautismo. Sí, en un bautismo, pero en el agua. O sea, estábamos en un río más o menos y le estábamos bautizando así
lo que siempre vemos, ¿verdad? Pero Claro. era Un tan ambiente. fuerte en la presencia de Dios. ¡Qué locura! ¡Qué hermoso! Entonces era discipular a los estudiantes en tantos ámbitos que yo no conocía antes, no conocía cómo ser una líder así. Y realmente tomó toda mi fuerza y toda mi mente enfocadas ahí, pero crecí también en otro nivel de liderazgo. Wow, increíble. ¿Cómo fuiste discipulando a esas personas? ¿Pero ya tenías el lenguaje? ¿Ya tenías el idioma? ¿O todavía estabas trabajando en eso? Yo, la escuela es bilingüe, entonces alemán e inglés. Entonces inglés sí, ya hablaba desde el colegio. Entonces con inglés estaba bien, pero tengo el desafío ahora de aprender alemán porque al mismo tiempo, o sea, en Alemania donde yo estoy, me puedo mover en inglés sin problema, casi todo el mundo habla, pero te limita, o sea, Claro, sí, saber. sí o sí, si estás más tiempo en un lugar, vas a querer entender qué significa ese letrero o cómo usar el tren, ¿verdad? Entonces, sí o sí, estoy aprendiendo ahora, pero lentamente, es muy difícil. Pero son otra cultura, otras raíces. ¿Cómo hiciste para conectar con esos chicos? Sí. Fue. Siempre dicen que ay, los alemanes seguro son súper fríos, ¿verdad? Ajá. Y yo realmente no puedo decir eso. ¿Por qué? En mi experiencia, Yo soy. Iba a decir eso. Te vamos a cortar. no lo niego. Bueno, No me cambió. no me auxilia. Corre espacio y decía. Mm, sí. Bueno, Alemanes fríos. nada. ¿Pero vos querés hacer la pregunta o no? No, ya tu respuesta no es. Ok. Sí. Ajustarme a la cultura fue más profundo de lo sí. Ajustarme a la cultura fue más profundo de lo que yo pensé, porque todo el mundo antes de irme a Alemania me decía, los alemanes son súper fríos, tipo, que abrazarle nomás acá a la gente de Paraguay porque ya no te van a abrazar, y tipo, me re asustaba la gente. Pero literal yo llegué, cuando me fui a estudiar por primera vez, llegué y yo pensé que nadie sabía que llegué, no sé por qué. Llegué una semana tarde, entonces yo pensé, bueno, y llegué muy tarde en la noche, entonces pensé, mañana le voy a conocer, hoy la era una hora. Y llegué me buscaron de la estación y me llevaron a la casa y entré así por la puerta y habían como 20 personas, todo con un cartel bienvenida, porque había de Alemania y todo así. Yo pregunté, ¿verdad? Porque me dijeron, allá nadie te abraza, nadie, ¿verdad? Yo pregunté así, hola, tipo, ¿cómo les saludo, verdad? Y con un abrazo, y recibí un abrazo de 20 personas. Literal, tipo, súper distinto a lo que Claro. Y sí. lo que yo me esperaba. Y así fue, ¿verdad? Tipo, sí, lo que puedo decir la cultura es más seria que la nuestra. O sea, vos llegás a un lugar y todo es más serio. Pero una profesora me dijo una vez, los europeos y los latinos, la diferencia es que los latinos son como agarrar así un vaso con agua que traspasa todo el calor, ¿verdad? Tiene agua caliente y traspasa el calor, ¿verdad? Y tipo, agarras el vaso y está calentito. Pero un europeo es como un termo así de mate, ¿verdad? Agarras y el termo está frío por fuera, pero te servís el agua y está caliente. O sea, por afuera son un poco más distantes y serios, pero les conoces, o sea, llegas un poco más adentro
Y son así mismo Sí, de son cálidos, buenos. sí, como nosotros. Entonces, sí, el em, ganar su confianza o llegar más profundo es lleva un poco más de tiempo, pero realmente no puedo decir que usé una estrategia o cambié, sino fui como yo soy y me interesé por ellos y así recibí también ese interés, ¿verdad? Sí, el idioma en la primera vez que me fui, muchas veces se hablaba en la mesa, así cuando había muchos alemanes o gente que hablaba alemán. Y se hablaba en alemán y no entendían nada. Y si yo era la única, a veces así tipo se pasaba, o sea, de que yo era la única que no hablaba y tenían que cambiar a inglés, ¿verdad? Hacer ese Pero cambio para que vos puedas entender y sí, unir. sí. Pero muchas veces también yo me perdía, pero yo dije, yo estoy en su país, tipo, yo no me voy así English, English. sí, ¿verdad? Entonces, realmente yo soy la que estoy estudiando su idioma porque yo me voy a su país, ¿verdad? Entonces, yo también me fui con la mentalidad de no, yo me voy y llego allá. Sí, no me avergüenzo, ¿verdad? De lo que traigo, pero tampoco voy y impongo, sino que veo cómo se manejan ahí y busco traer lo que yo soy. Habla guaraní. Pero- Parece con. Aguille. A ver, Yo soy Paraguay. sí cocinamos con mi amiga Anne, que también es una paraguaya. Nos Ajá. fuimos, ella es menonita, y nos conocimos en Alemania. Fue genial tenerla ahí. Wow. Y cocinamos chipaguazú y empanada y chipo. Y le hicimos probar tereré. ¿Qué pensaron? ¿Qué hicieron? Les gustó, les gustó. La chipaguazú fue lo que más les gustó. El tereré cuesta más, porque no Sí. es tan rico al principio, pero después te vas acostumbrando. Camilo y Avaluna lo dijeron mejor. Vayan a ver. O por. Tengo que Otra poner vez. otra vez. Otra vez. ¿Y después dónde fue Dios llevándote? Sí. Después Dios nos dio la misión de ir a Brasil. Esta vez no tuvimos opciones así de varios países, sino que Él fue confirmando una y otra vez que teníamos que ir a Brasil. Entonces, un grupo de 21 personas volamos de Alemania a Brasil y fue un traslado muy grande. Cada vez que nos movíamos era mucho, pero fue ahí donde Dios nos... Igual es líder. Sí, era parte de los 7 líderes, éramos 7. Wow. Los Sí. 7 y 21. Sí. ¿Cuánto tiempo se fueron? Por 2 meses. 2 meses. 2 meses en Brasil. ¿Y qué tal esa experiencia allá en Brasil? Fue también otro nivel de misión, sí, de fe, porque como dije, en Alemania no era solo guiar a mí misma, sino que a otra gente. Entonces también Brasil nos encontramos con mucha carga espiritual, porque nos fuimos a áreas que son muy vulnerables. Vivimos una semana en una favela, trabajamos con gente sin hogar, con drogadictos, con prostitutas, y mucho trabajo, sí, como más difícil, más evangelismos que requerían de más preparación espiritual y guerra. Y Dani, ¿hubo alguna frustración en el grupo? Sí, tuvimos, ya que nos enfrentamos a situaciones más difíciles, ¿verdad? Y los estudiantes recién empezaban a evangelizar, y nos íbamos a evangelizar a gente muy diferente a nosotros, con situaciones extremadamente difíciles o muy rotas. Entonces era complicado el evangelizar para ellos, y al principio ellos se frustraban mucho yo no sé las estrategias de evangelismo o no sé las palabras o cómo conectar con esta gente, pero nosotros con mucha oración y mucha búsqueda de Dios, porque no sabíamos también qué estaba pasando, ¿verdad? Porque no podían conectar, pero Dios nos guió a guiar al grupo a que cada uno tenga su encuentro con Él, porque
nosotros nos vamos a hablar de lo que Dios hizo en nosotros. Entonces guiamos a ellos a que cada uno tenga su encuentro con Dios, su razón por la que salir afuera a hablar de Jesús. Entonces cuando ellos encontraron esa razón, el evangelizar y el compartir de Dios fue directamente del corazón y no solamente de la mente o de lo que escucharon en el pasado. Claro, porque nosotros damos por gracia lo que recibimos por gracia. Pero si yo no entiendo lo que recibí, ¿cómo voy a dar? Y Vos también, Pablo. claro, o La sea, fundación. desde la fundación que yo manejo, siempre le instruyo a los chicos que ustedes no son lo que van a hablar. Ustedes no tienen que fijarse en la capacidad que tienen como para hacer. Simplemente en estar seguro que Dios les llama a hacer eso y hacer. Porque, ¿qué quiere Dios de ustedes? Que ustedes digan sí y amén. Entonces, una vez que ustedes le dan ese permiso al Espíritu Santo de fluir, el Espíritu Santo empieza a hacer su obra y empieza a hablar a través de ustedes. Y ya no son ustedes, ya no son sus capacidades, sino que es conforme a la capacidad de Dios. Y el Espíritu Santo que le va poniendo esas palabras en el corazón. Porque nosotros no sabemos por lo que pasan las demás personas. No sabemos por qué situaciones, por qué problemas, pero sí sabe el Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que realmente llena, transforma y cambia la forma de pensar de las personas, hace que se quiebren, no por lo que vos digas, sino por lo que el Espíritu Santo te está poniendo a vos para que le digas. ¿Y cómo sabes eso? Experimentando. Entonces hay que preguntar, ¿cuál es mi llamado? Porque únicamente ahí sentimos lo que el Espíritu quiere y ahí te confirma si todo lo que vos viviste es únicamente en tu experiencia, lo que vos viste en tu experiencia, por eso aconsejas a los demás. Lo que uno aconseja es porque pasó ya. Entonces, es un muy buen punto que compartieron. Si tuvieron alguna experiencia así de... Claro, era otra cultura, era otro ambiente y tuvieron que hablar con personas de otro lenguaje. Sí. Entonces, ¿tuvieron alguna experiencia donde tuvieron que decir, Espíritu Santo, solamente vos podés hacer una obra? Sí, realmente me pasó. Yo no hablo portugués, nunca entendí realmente, pero Dios hizo un milagro porque en ese tiempo empecé a entender el portugués. Yo me convertí en la traductora en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando no teníamos traductores. Traductora sin entender el portugués. Sí, yo traducía de portugués a inglés, ni siquiera español. Entonces pero el Espíritu Santo hacía que fluya eso. Y una vez nos fuimos y yo me fui como traductora, pero estuvimos hablando con una prostituta. Y realmente yo me sentía, bueno, yo no tengo nada que aconsejar, no tengo nada que decirle, te entiendo, porque nunca estuve ni cerca, ¿verdad? Era así, Espíritu Santo, solamente vos podés guiar. Entonces, yo ni siquiera estaba ahí para ministrar, sino para traducir, pero traduje todo lo que me dijeron y de repente yo empecé a sentir como una catarata, literal sentía así como agua. Y le empecé a decir, ¿sabes qué siento? Me vas a pensar que estoy loca, pero siento como agua que cae y que es el amor de Dios por vos. Todo esto en portugués. En portugués. En A mi ver, portugués, a no ver. sé. No. Lo que usted. Solo funcionaba allá. Realmente no sé, pero ella me empezó a entender y empezó a llorar. Y yo le empecé a hablar del amor de Dios, no de ningún testimonio mío, de ninguna, pero sí de el testimonio de haber experimentado ese amor. Y el Espíritu, realmente no me acuerdo qué le dije, pero le tocó mucho a esa mujer y nos agradeció mucho. Y realmente ese momento fue solamente posible por el Espíritu Santo, que Él fue el que guió. Ese mover que ni yo estaba, o sea, sí quería escuchar a Dios, pero no es que yo estaba sintiendo sentir algo, sino yo estaba haciendo de traductora. Y fue increíble, pero solo el Espíritu Santo en esa ocasión. Wow. Y después de toda esa etapa en Brasil, volviste a Paraguay. Sí. ¿Y cuál es tu misión ahora acá en Paraguay? Sí, Dios, antes de ir a Brasil y después de volver, pero estábamos en Alemania, Dios
cambió la misión al volver a Paraguay. Yo pensé que iba a volver a hacer mi trabajo de siempre, de escribir canciones, lo cual me encantaba. Pero él me dijo, no, yo quiero que vayas y compartas lo que yo hice contigo, lo que puedo hacer y lo que quiero hacer con otros, ¿verdad? Entonces estoy compartiendo en todos los lugares que me invitan y a todo lugar que pueda alcanzar con estos testimonios, porque yo creo firmemente que no es solamente para mí, no es solamente para Gaby o para algunas personas, sino es para cada persona y en cada ámbito, o sea, no solo en el ámbito de las misiones o de la música, sino en todos los ámbitos de la sociedad. Dios quiere usar. ¿Qué pasa? Esto sufre, ¿no? Yo no me puedo equivocar porque se ríe de mí. Sí, no es solamente para el ámbito de las misiones o de la música, sino en cada parte de la sociedad de la que Dios te llame. Entonces quiero y estoy haciendo de ir a animar a otros a responder a su llamado. ¿Y hasta cuándo las personas te pueden contactar como para que vos hables de todo lo que estás haciendo? Buena pregunta. De hecho. Bueno, ahora estamos en mayo. Mayo ya está completo, lleno. Está disponible en junio y julio. Para poder compartir, es que contacto. Sí. Me llamo a poner su arroba. Sí. Voy a poner la Su Sí. Y bueno, estamos viendo un testimonio bastante grande, Demasiado. muy glorioso a través de tu vida, Gaby. ¿Y qué consejo le daría a esa persona que no están encontrando su llamado? O que tienen un llamado pero no se animan a hacer caso a esa voz de Dios. Para los que todavía no saben su llamado, yo te animo es muy simple, pregunta, pero persevera. Porque la respuesta no viene muchas veces en el primer día que preguntes, sino en el proceso. A mí me llegó como 5 meses escuchar la primera vez a Dios, pero todos los días yo perseveraba y le preguntaba, Señor, ¿qué querés que haga? Después llegó esa respuesta y Dios me fue confirmando. O sea, lleva tiempo y perseverancia. Pero una vez que Dios te da esa misión, te va a traspasar tan fuerte que realmente ir por otros lados no te recomiendo. O sea, cuando Dios te da una misión, es mejor obedecer y vas a ver en Deuteronomio 28 las bendiciones de la obediencia. Y realmente Dios bendice la obediencia, aunque es incómoda y te lleva morir a tu carne, pero las maldiciones de la desobediencia es muy largo. Entonces, sí. Si vos querés saber el llamado que Dios te dio, pregunta, persevera y obedece. Por favor, obedece. Porque muchas veces te va a parecer muy descabellado. Sí. A mí, por ejemplo, me dijo predicar en redes sociales y yo era el más tímido posible, re introvertido. Una selfie me costaba muchísimo sacar, imagínate hacer videos en internet. Y hoy día tenemos este podcast, ya después de todo lo que recorrimos. Y fue simplemente obedecer. Yo también le dije que no, muchas veces a Dios. Hasta que Dios me fue demostrando una y otra vez que eso era lo que me llamó. Y es eso, decir, humillarse, así como hablamos antes, humillarse por completo, vos sabés, yo no, y ahí Él te va a demostrar que realmente Él sabía y vos no. Y lo que Dios pone en tu corazón es para escuchar la voz de Dios, perseverarle, preguntarle por qué lo va a cumplir. Va a cumplir porque Dios, ¿cómo era? No es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Hijo de hombre para arrepentirse, o sea, Él va a cumplir. Así como ves acá los testimonios de Dios, Dios es bueno y fiel. Y realmente él bendice, porque todo lo que estuve viviendo no es solo así tiempos difíciles, sino también tiempos tan hermosos de experiencias nuevas,
De avivar saber, tu fe. sí, de saber que estás viviendo en lo que Dios Wow. te dijo y ver cómo Él abre las puertas y hace milagros. Entonces, vale la pena 100%. Claro, lo que Dios dijo, ¿quién va a detener? Ese es el mensaje que nos llevamos de todo esto. Por más puertas que se nos cierren, siempre estar seguro de que Dios está detrás de cada puerta y confiar. Es muy difícil, pero así como hizo Gaby, adoró, se humilló y Dios le fue mostrando con el tiempo. Así que Gaby, te agradecemos muchísimo. Qué privilegio. Este qué privilegio. privilegio. Te agradecemos y también bendecimos muchísimo todo tu ministerio. Estamos segurísimos de que Dios está detrás de todo esto. Te seguimos animando a que sigas escuchando esa voz, buscando esa voz de Dios, porque realmente solamente Él es el que puede hacer la obra. Amén. Tu vida inspira. Gloria a Dios por eso, porque son un testimonio vivo de que pudiste escuchar la voz de Dios y pasaron cosas imposibles en todo, durante, después, antes. Entonces tu vida también va a inspirar. Pero metete con el Señor. Amén. ¿Algo para cerrar? Sí, yo le quiero agradecer a Paula y Pablo por invitarme y realmente yo veo, les conozco a ellos por separado y veo cómo Dios les está levantando y cómo ellos son fieles en lo que Dios les llamó a ellos. Y realmente me honra mucho estar acá y en serio me llena el corazón de gozo saber que ustedes están cumpliendo el propósito que Dios les está llamando. Y sé que Dios les va a sorprender 1000 veces más de lo que se espera. Amén. Gracias. Es así encima. Y con esto concluimos el episodio de Eclipsol. Le vamos a dar las gracias a ustedes por estar viendo esto. Comenten, Comenten, compartan. compartan, denle like y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.